Buenas tardes, tengan todas las personas que nos acompañan en esta transmisión. Sean muy bienvenidos, vamos a estar conversando de un tema muy importante y muy aplicable en nuestros hogares, que es el compostaje. Mi nombre es Ana Gabriela Soto, trabajo como gestora ambiental en la Sociedad de Seguros de Vida y hoy que estamos celebrando el Día Mundial del Medio Ambiente, queremos compartir con ustedes esta práctica que es tan buena para, primero, reducir los residuos que enviamos al relleno sanitario y segundo, aprovechar los residuos orgánicos que generamos todos los días en nuestros hogares. Antes de dar inicio, quiero que nos comenten desde dónde nos están viendo y qué hacen con los residuos orgánicos en sus hogares. Si se los lleva a la municipalidad o si hacen alguna práctica, coméntenos por ahí y ahorita vamos a estar hablando sobre eso. Para hablar sobre esto, tenemos a nuestra invitada del día de hoy, Joana Barbosa, quien tiene un proyecto familiar llamado Siembra Verde y que hacen... ¿me ayudas, Joa? En Siembra Verde lo que hacemos, bueno, es un proyecto para culturizar y educar a las personas para la siembra en espacios urbanos. Entonces la idea es poder que todas las personas sean parte de la siembra sin importar el espacio que tengan. Correcto. Y también quiero recordarles que entre todas las personas que compartan esta transmisión van a poder ganarse una de estas jardineras verticales que son súper útiles, especialmente para las personas que viven en lugares, en apartamentos o en lugares cerrados que no tienen una zona verde para que puedan cultivar sus hortalizas o sembrar sus plantitas. Entonces, Joa, para ir empezando en el tema, cuéntanos qué es lo que nosotros necesitamos para hacer una compostera. Ok, bueno. Como les comentaba antes, bueno, compostar a veces es más fácil de lo que nosotros creemos. ¿Qué es lo que necesitamos? Solamente un recipiente, los desechos orgánicos y lo que es una fuente para poder darle humedad al compost. Cuando hablamos de recipientes podemos usar desde un balde de pintura como este o una botella de plástico. Esto siempre tiene que tener huecos para que entre la oxigenación. Igual el material que nosotros tenemos tiene que ir cortado, esto ahorita lo enseñamos, y también algo con que nosotros podamos regar la compostera diariamente. Muy bien, entonces si quiere empezamos para que nos explique cómo se va haciendo y mientras tanto usted nos comenta qué es el compostaje y por qué es tan importante que nosotros realicemos esta práctica en nuestros hogares. Ok, les comento qué es el compostaje. Bueno, el compostaje es un proceso biológico y esto en lo que consiste es en la descomposición del material orgánico. Esto es mediante la oxigenación y la humificación. Por eso es que el aire y el agua son tan importantes en nuestro proceso. Les comento por qué es tan importante. En un estudio que se hizo en el 2019 en Costa Rica, cerca del 50% de los desechos que nosotros tenemos los podemos compostar. ¿Qué pasa con estos desechos si no los compostamos? Esto es costos para la municipalidad porque son más camiones de basura, son más lugares donde llevar la basura, ¿verdad? Y entonces esto es un costo para nuestros gobiernos locales. Aparte de esto, ayudamos con el tema de los gases de invernadero, ¿verdad? En la reducción de los gases del invernadero. Y una de las cosas más importantes del compostaje es que libramos de usar químicos para nuestros suelos. Entonces, al tener una tierra nutrida hecha por nosotros, no tenemos que estar comprando fertilizantes ni cosas que nos ayuden a que la tierra sea mejor. Entonces, bueno, y la otra parte es cómo hacemos el compost. Tal vez nos va diciendo qué cosas podemos utilizar para hacer el compostaje y qué definitivamente qué cosas no tenemos que utilizar. Ok, les cuento acá, bueno, pueden ver el residuo que yo tengo, tiene cáscaras de banano, tiene, bueno, un corazón de piña, tomate, papaya, semillas y tenemos acá también las cáscaras de huevo. Entonces, ¿qué cosas puedo usar yo en el compostaje? Bueno, aparte de esto que ya mencioné acá, que son frutas, son residuos de frutas, podemos usar también los desechos del césped, lo que son hojas secas, podemos usar desperdicios de comida también, ojalá que no estén en aceite, no usemos desperdicios o desechos cárnicos ni lácteos porque esto nos descompone el compost. Usamos pocos cítricos, los cítricos pueden usarse en pocas cantidades
Y también una de las cosas que no debemos usar, ¿verdad? Bueno, ya les mencioné los lácteos, las carnes y tampoco el pan, porque la levadura nos genera hongo. Entonces, si evitamos el pan, evitamos que nuestro suelo se llene de hongos, ¿verdad? Y entonces disminuir los cítricos, del todo no pan y no lácteos, sino productos cárnicos. Hay cosas también que, por ejemplo, acá tengo una semilla de aguacate. Hay cosas que nosotros podemos utilizar en el compost, pero que son muy lentas descomponiéndose. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que saber. Por ejemplo, si yo echo las cáscaras de huevo así, digamos, es muy distinto a que yo las eche trituradas. Entonces, entre más triturado esté el producto, va a ser más rápida mi descomposición. Acá, por ejemplo, les muestro cómo se llega a triturar el desecho que yo tengo. Entonces, al tenerlo yo de esta forma, la idea es cortarlo y poder echar el desecho lo más corto posible para que el proceso sea más rápido. La degradación sea más rápida. Exactamente. Igual con las cáscaras de huevo. Las cáscaras de huevo nosotros llegamos a triturarlas de forma tal que tarden menos. Con el producto de las hojas secas pasa exactamente lo mismo. Las hojas secas pueden tardar alrededor de 6 meses descomponiéndose. Entonces, a veces vemos un proceso muy lento de descomposición y es porque esto que digamos que es tan sencillo y pensamos que es muy rápido descomponerse, resulta que es bien lento. Pero si lo trituramos, ayudamos mucho al proceso. ¿Y como en qué porcentajes es importante? Digamos, yo hago mi compostera, ¿cuánto le puedo agregar de cada cosa? O sea, ¿cómo yo sé hacer ese equilibrio? Ok. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, después de que tenemos el residuo cortado, que esto yo siempre doy un tip y es que en la cocina, cerca de la cocina, tengamos un recipiente con tapa donde yo echo todos los desechos que yo tengo orgánicos. Entonces, a la hora de que las personas están cocinando y ya me sobró la cebolla, el culantro, la cáscara del huevo y todo, yo lo voy echando en este recipiente que está en la cocina y ya luego, antes de llevarlo a la compostera donde yo voy a tener mi compost, lo trituro y lo echo. Esto debería ser un 50% de residuo orgánico y un 50% de hoja seca. Esto hace que la humedad de mi compost se mantenga. Entonces, yo todos los días lo puedo regar. Si lo siento muy húmedo, agrego hojas secas y si lo siento muy seco, puedo agregar residuos que sean un poco líquidos o riego mi compostera. Entonces, esto siempre se va a manejar un 1 a 1, 50-50 de residuos orgánicos y 50 de hojas secas. ¿Y qué pasa si yo no tengo mi hogar jardín, entonces no voy a generar hojas secas? Si no, digamos, no tengo el residuo seco. Ok, hay una solución para esto que es el papel, siempre y cuando el papel no esté impreso, no tenga tintas ni químicos. Entonces yo puedo usar igual bien triturado, pedazos de papel o de cartón, que es una solución para usar la parte seca del compost. Súper bien. Entonces, bueno, acá no sé si les muestro. Ajá. En caso de hacerlo acá, que es una de las opciones como de cocina o más cortos, ¿verdad? Que también lo podemos hacer acá. Uno de los factores importantes es que tienen que tener siempre aire en los recipientes donde lo vamos a poner. Como les contaba, la descomposición es un proceso completamente aeróbico, entonces siempre necesita el aire. Lo que yo haría en este caso es echar los residuos que ya están completamente triturados y esto nos va a ayudar mucho a que la descomposición sea más rápida. Y los echo acá y las hojas secas trato de que sea en la misma proporción. Entonces acá hacemos esto. Cada vez que yo sume otra parte del residuo de desecho orgánico, tengo que poner otra capa de hojas secas. ¿Qué es importante con esto? Uno de los factores es que si lo pongo en el suelo, aunque yo tenga un pedacito pequeñito de tierra, él va a descomponer más rápido porque los microorganismos que están en el suelo van a acelerar mi proceso de descomposición a que si yo lo tengo en esta mesa. Entonces, es bueno que siempre el compost tenga un pedacito de tierra porque estos microorganismos nos ayudan. Igual con esto, tiene los huecos debajo para que tenga ese contacto con estos microorganismos. Y entonces, siempre que agregamos esto, va 50-50. Importante que aunque sean esto, yo lo agite
porque esto de darle vuelta es lo que también me ayuda en el proceso aeróbico y también que lo esté regando. La botellita tiene huecos por todas partes. Sí, todo está lleno de huecos porque necesitamos siempre el aire para poder hacer el proceso. Ok, entonces digamos yo cociné hoy, ¿verdad? Tengo mis residuos, los trituré, los puse en la compostera. Mañana otra vez cocino, otra vez vengo y pongo mis residuos en mi compostera. Exactamente. ¿Y cómo yo sé, ya digamos, cuál es la capacidad máxima de la botella, por ejemplo? Esto, van a ver que si lo lleno al completo, bueno, acá esto tiene una tapita para que me facilite, digamos, echar el compost, ¿verdad? Pero esto yo lo puedo llenar al 100%, porque más bien cuando el proceso se va haciendo, se va reduciendo más el producto o el desecho que yo tengo acá. Entonces lo podemos llenar todo. Igualmente si lo hiciera en el balde también. Igual si lo hago en el balde. Importante, esto si ven, esta tapa es porque necesito mantenerlo tapado siempre. Igual el balde debería tener una tapa, ojalá un sedazo o algo que también le permita tener aire. ¿Y cómo yo puedo identificar cuando ya el compost está listo para usarse? Ok, si vemos acá, entonces acá ven que ya se ve, digamos, como tierra, ya se ve, ya puedo yo tocar acá arena. Entonces el tema es esto, o sea, tengo que verlo así de húmedo, así de café. Puede que, como yo les contaba, las hojitas siempre van a tardar un poquito más en descomponerse, pero ya esto yo lo puedo utilizar como abono o como tierra fertilizada. Entonces pueden haber hojas, pero siempre yo voy a sentir la tierra y voy a sentir la humedad. Tiene que verse negro y ya con aspecto de tierra, y esto ya es un humus que yo puedo usar para sembrar. Ajá, súper bien. Si quiere, nos habla, digamos, porque aquí estamos viendo una botella, ¿verdad? Que es una opción súper útil para que el día a día en la cocina, y un balde. Pero yo podría hacer, por ejemplo, no sé, se me ocurre una caja de madera, o qué materiales más bien puedo usar y no puedo usar para hacer la compostera. Acá lo que yo siempre recomiendo es reutilizar, ¿verdad? Es parte de lo que queremos, ¿verdad? Y es parte de la iniciativa esta. Hay madera, digamos, que nosotros no usamos, muebles que ya no estamos utilizando y todo, y nosotros mismos podemos crear la compostera. Hay muchos recipientes de plástico, inclusive más grandes que estos, de detergentes, bueno, están los de pintura y todo. Hay madera que podemos usar, pero recipientes plásticos o de madera, básicamente en cualquier material, podríamos usar, digamos que hasta metal o malla electrosoldada, siempre y cuando yo pueda controlar que entre el aire y que yo pueda darle movimiento al compost y que también darle humedad. Entonces, si puedo controlar estos factores, cualquier material me puede funcionar. Y bueno, existen distintos tipos de compostaje, porque por ejemplo, si yo tuviera en mi casa mucho espacio y yo quisiera hacerlo al exterior, digamos, como en un hueco en la tierra, por ejemplo, eso no lo voy a poder tener tapado. O sea, ¿cómo? El tema con el hueco de la tierra se puede hacer y es una forma de compost, digamos, que es del mismo tipo que del montón, que si lo hacemos en esto acá o en el hueco en la tierra. ¿Cuál es el tema con el hueco en la tierra? Yo tengo que sacar más tiempo para revolver la mezcla que yo tengo, porque entonces es el momento en el que yo oxigeno el compost. Si yo voy a dejar el hueco en la tierra completamente como abandonado, no le voy a estar dando vuelta y todo, es algo que realmente no recomendamos tanto, porque entonces el proceso de oxigenación tarda más en hacerse, tarda más en descomponerse y no nos va a estar generando los resultados que nosotros queremos. El hueco en la tierra siempre es una opción, siempre y cuando podamos nosotros sacar el tiempo para estar todos los días revolviendo la mezcla y dándole humedad. Y ese sería uno igual que pero lleva ese poco más de trabajo, que con estos es un poco más rápido de controlar cuando uno está en su casa, ¿verdad? Entiendo. Y cómo, digamos, o sea, esto que usted nos está presentando aquí ya no va a haber olores ni vectores, o más bien, digamos, ¿cómo yo puedo tener mi abono, mi compost, el proceso de compostaje, y saber que no voy a presentar olores, dónde lo tengo que tener? O sea, ¿cómo es el procedimiento desde que yo llené la botella hasta que ya lo puedo usar? Ok, lo mejor, como yo les decía, es tenerlo en contacto con el suelo, ¿verdad? Porque acá vamos a tenerlo siempre controlado. El compostaje es un proceso súper controlado, entonces vamos a tenerlo controlado en este ambiente, pero con el contacto en el suelo, ¿verdad?
Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Lo mejor es sacarlo a un patio, a un lugar externo, ¿verdad? Y nosotros vamos a ir dándonos cuenta cuando ya él esté listo. Dependiendo de esto, de cómo esté el suelo, digamos que el suelo ojalá sin zacate, es contacto con el suelo directo, puede que yo tarde menos de un mes en compostar esto, ¿verdad? Y tal vez tarde 2 meses o un poco más. Entonces ahí, digamos, vamos viendo este proceso. Y lo que se hace simplemente es darle como mantenimiento diario, porque esto es una de las cosas más importantes. El compost no tiene por qué oler feo. Si el compost huele feo es porque o hay exceso de cítricos, o hay lácteos, o hay pan, o hay algún hongo que realmente nos está afectando. El compostaje debe tener hongos y es parte de su proceso, pero si hay hongos de químicos como la levadura o los productos procesados, el compostaje se va tornando dañado, digamos. Entonces igual pasa con los cítricos, igual si lo regamos mucho puede que también huela mal o que se descomponga. Pero si lo controlamos el proceso y lo estamos haciendo bien, no tiene por qué tener olores ni dañarse de ninguna forma. Ok, súper bien. Antes de continuar, vamos a comentarles que, a recordarles que pueden compartir esta transmisión y van a quedar participando en la rifa de una de estas jardineras para que la puedan tener en sus casas. Joana, y el tema de la iluminación, o sea, la compostera tiene que recibir luz o mejor no, o hablemos más bien en general, ¿qué condiciones afectan negativa o positivamente al proceso? Ok, lo de la luz es muy particular dependiendo del lugar en el que nosotros estemos. Por ejemplo, si estamos en un clima que es muy húmedo, muy frío, es mejor que el compost se mantenga afuera en un espacio que tenga bastante luz. Hay 3 factores que son fundamentales en el proceso del compost, que es la humedad, la temperatura y el oxígeno. Entonces, bueno, el tema de la humedad, si el lugar es un lugar donde llueve mucho, entonces tal vez es mejor no tenerlo afuera, porque podemos, cometer el error de que el compost se nos encharca. Entonces, en el momento en el que esto pase, ya él empieza a perder sus propiedades químicas, pasa sus niveles de humedad y ya no nos funciona como queríamos que nos funcionara. Al contrario, si lo tenemos en un espacio donde pega mucha luz afuera, el compost va a estar muy seco y ahí tenemos que estar pendientes de que se esté regando todos los días. Ahora, el tema del oxígeno es siempre, en el recipiente que yo lo tenga, recibir oxígeno por todas las partes, revolverlo. Esto es una de las cosas que más nos da oxigenación. Yo tengo que estar revolviendo el compost. Y el tema de la temperatura es que cuando ya lo tenemos así de listo, entonces se va a sentir, un compost debe estar alrededor de los 35 grados y los 55 grados centígrados. Y esto quiere decir que nosotros, por nuestra temperatura corporal, vamos a sentir siempre el compost un poco más caliente que digamos que nuestro cuerpo. Entonces vamos a sentir una temperatura un poquito alta. Esos son los factores que influenciarían básicamente en el proceso de compostaje. ¿Y yo cómo hago para saber cuando ya, o sea, de pronto, no sé, tal vez me apareció un honguito? ¿Eso tiene solución o yo tengo que ya desechar mi compostera, mi compost? No, el hongo no siempre es malo, porque muchas veces lo que sucede es que se forma una capa blanca en el compost y esto es bueno. Eso quiere decir que lo estamos haciendo bien. O sea, el hongo es el encargado, el microorganismo que llega a hacerle de la descomposición a los desechos, y aquí queremos decir que el proceso se está haciendo bien. Porque mucha gente se asusta que tienen un hongo y todo, y el hongo es parte del proceso de la descomposición. Ok, súper bien. Vamos a ver las preguntas que nos han hecho en nuestra página de Facebook. Y por aquí Jorge Alvarado nos pregunta: he notado que mi compostera huele mal. ¿Cómo hago para que no tenga mal olor? Ok, primero los productos que les mencioné antes que deben de eliminarse por completo: el pan, las carnes y los lácteos. O sea, debemos de estar seguros de que no tenemos pan, carnes ni lácteos dentro de nuestro compost, porque esto puede generar mal olor. Otra de las cosas son los cítricos. Los cítricos pueden echarse en una compostera, pero siempre tiene que ser en cantidades muy reducidas. O sea, si tengo esto, acá podría ir esta porción de piña o de naranja, por ejemplo, en esta cantidad. Pero entonces el cítrico yo tengo que controlarlo mucho, porque es una de las cosas que también puede generar mal olor en el compost, y también si tiene exceso de humedad.
Entonces, acuérdense que si tiene exceso de humedad puede dar mal olor y lo que tengo que hacer es controlarlo con hojas secas o con papel o con cartón, pero entonces tengo que darle un poco de sequedad al compost. Yo he visto que la gente utiliza los cartones de huevo para eso, como que Sí, los trituran. también. Pueden triturar el cartón de huevo. Súper buena práctica. Vamos a aprovechar aquí la pregunta de Silvia Díaz Ruiz, que dice justamente que identifique los cítricos, o sea, naranjas, limones, mandarinas, piña, ¿qué más? Sí, básicamente son estos, o sea, todos los que tienen de la familia de la naranja y la piña son los que nos pueden dar como problemas en la Ok, súper bien. Muchas gracias a todas las personas que nos están haciendo preguntas y comentarios. Muchas gracias por estar en esta transmisión. Les mandamos un saludo a todas. Emilce Rojas González nos pregunta, buenas tardes, muy importante información, ¿se puede usar abono para las plantas? El compost es la tierra abonada. Entonces, básicamente lo que llamamos el resultado de esto es la tierra que nosotros podemos usar ya para sembrar plantas y que no necesitamos agregarle ningún fertilizante más, porque esto ya es tierra con todos los nutrientes que las plantas necesitan. Y yo podría utilizar eso, que ya digamos que es el abono ya listo, solamente eso para sembrar una plantita, o lo tengo que revolver con tierra. Sería ideal usar esto. Sería ideal usar esto. La gente, dependiendo de la cantidad de compost, lo que hace es que lo revuelve. Inclusive a esto, cuando ya se prepara la tierra para la siembra, se le pone en pocas cantidades ceniza y cal. Entonces esto nos ayuda mucho a alcalinizar la tierra y con estas dos cosas ya tenemos la tierra perfecta para hacer la siembra. Ok. Gabriela Badilla nos pregunta, tengo capas blancas en mi compostera, ¿por qué sucede y qué puedo hacer? Sí, esto era lo que mencionábamos antes, las capas blancas es el hongo que está descomponiendo nuestros desechos orgánicos, entonces no es malo, o sea, siempre van a aparecer y van a ser parte del proceso, entonces nada más es seguir con el proceso de compostaje normal como lo está haciendo. Dice Juan Sánchez, ¿es posible hacerlo en un apartamento cerrado, sin patio, al aire libre? Sí es posible, pero el proceso de descomposición va a ser un poco más lento. Acuérdense que cuando esto que tiene los huequitos acá tiene contacto con la tierra, los microorganismos de la tierra nos ayudan a descomponer más rápido. Entonces yo puedo hacerlo y tenerlo en un espacio cerrado y todo, pero el proceso, si esto me va a tardar un mes, puede que en él tarde el doble del tiempo en descomponerse. Entonces, y es más difícil de controlar también en temas o sea, no es más difícil, pero va a ser más tiempo controlándolo. Entonces puede ahí que se dañe un poco o que se canse más bien del proceso. Pero sí es posible. Sí es posible. Sí, de hecho, para Juan que le queda súper bien, porque entonces utiliza sus residuos orgánicos para hacer compostaje y en su jardinera, ¿verdad? Que va a tener, sí, ahí puede sembrar. Huerta que va a tener por compartir esta transmisión, le va a quedar súper bien para utilizarlo. Nos pregunta Hernández Agüero Balbino, ¿qué pasa si se crean insectos o si se atraen moscas? ¿Cómo lo podemos evitar? Ok, esto de las moscas va muy relacionado con el olor. Entonces, ¿qué pasa? Puede ser que hayamos dejado residuos expuestos. Entonces, bueno, si pueden ver acá, esto tiene la última capa. La última capa es de hojas secas. Entonces, ¿qué es la recomendación para esto de las moscas y los insectos? No dejar los residuos orgánicos en la última capa. Siempre poner el residuo seco, lo que hablábamos ahora, que podían ser los cartones de huevo, desechos o las hojas secas o el pasto o las hojas trituradas sobre como la última capa del compost. Esto para que las hojas no se acerquen, las moscas no se acerquen, porque ellas son llamadas por el olor de los desechos, ¿verdad? Entonces, si tapamos esa capa, ellas van a mantenerse más alejadas. Es normal que se acerquen un poco, pero no tiene por qué estar una compostera llena de mosquitos y de moscas si sabemos manejar esa parte de la última capa con residuo seco. Pero entonces, agrego mi nuevo material orgánico, digamos, revuelvo y agrego un poquito de material seco para evitar las moscas. Para evitar las moscas y los mosquitos. Perfecto. Vamos a ver. Tenemos una pregunta de Lisette Price que dice, ¿podemos tener nuestra botella dentro de un tarrito con tierra en vez de directo en el suelo para mantenerlo dentro de la casa? Esto sería un proceso más rápido, Podríamos tener como una maceta o esto acá
digamos, con tierra, y esto va a ayudar a acelerarnos el proceso, que es una muy buena opción para, las personas que tienen espacios muy cerrados. Ok, y por último tenemos la pregunta, otra vez de Juan Sánchez, que está súper atento a la transmisión, que dice que cuántas capas recomienda. Pongamos tal vez de ejemplo la botella y el balde. ¿Cuántas capas de tierra y de...? No hay cantidad de capas, porque ahorita, por ejemplo, yo eché una capa muy delgadita, pero puede ser que mis residuos hayan sido la mitad del recipiente. Entonces, si mis residuos, por ejemplo, era todos estos 4 tarritos que yo tengo acá en la cocina y llené la mitad de la botella y la otra mitad tiene que ir con residuo seco, entonces ya con las 2 capas yo hice mi compostera. Entonces esto depende mucho de la cantidad de residuo o desecho orgánico que yo tenga, cómo voy a ir mezclando haciendo las capas, porque puede que en 2 capas yo lo haga y ya con eso yo ya estoy bien. Sí, es muy relativo. Siempre, lo único que es importante es mantener la proporción del residuo seco con el desecho orgánico. Súper bien. Y por último tenemos la pregunta de Betsaida Chávez y Olivier Rojas, que dice: buenas tardes, mi consulta sería, ¿puedo agregar cáscaras de huevo al compostaje y cómo habría que agregarles? Entonces tal vez le mostramos ahí. Acá yo les estaba mostrando al principio que se tienen que agregar completamente trituradas. Esto porque la cáscara de huevo tarda más en descomponerse. Entonces yo debería de agarrar la cáscara de huevo, ¿verdad? Y triturarla para ingresarla a mi compostera, para que el proceso, ayudarle a que su proceso de descomposición sea más rápido. Acá también tengo un tip, digamos, para las cáscaras de huevo, y es que se pueden poner alrededor, igual trituradas, alrededor de la siembra, porque esto ayuda a espantar gusanitos. Entonces nos funciona como un repelente de gusanos natural, porque ellos les incomoda para ingresar a la planta. Entonces también nos puede funcionar la cáscara de huevo en esto. Si no lo queremos compostar, puede ayudar en esto. ¿Y esta cáscara de huevo funciona como residuo seco o como residuo húmedo? Es parte del residuo seco, muy buena pregunta, es parte del residuo seco, porque, importante, estas cáscaras de huevo están lavadas, están completamente limpias y secas. Entonces, así funciona como residuo seco. Si yo no la lavo, tengo que hacer la parte del residuo húmedo. Ok, vamos a hacer una pregunta más y ya con esto cerramos las preguntas. Dice, de Andrea Brenes Quirós: buenas, mi preocupación principal es que la compostera atraiga roedores. ¿Es muy probable que esto ocurra? Yo, perdón. No, perdón. Tranquilo. Normalmente sí, o sea, pero recordemos que hay una tapa, que las composteras tienen una tapa. Entonces, o sea, si yo mantengo la compostera tapada, no tiene por qué pasar esto. Por favor. Casi me ahogo. Ya. Muy bien, vamos a continuar. Ahí nos disculpan un inconveniente. Vamos a repetir la pregunta que nos estaba haciendo, que era justamente si es posible que la compostera atraiga roedores. Ok, es posible si la tenemos destapada. Para esto siempre tenemos que usar una tapa, como les decía, cuando son tarros de pintura, ojalá un sedazo o algo que la tape, y para estos también. Igual que con las moscas, mantener la última capa de residuo seco, y con la tapa y el residuo seco no tenemos por qué atraer ningún tipo de animal. Muy bien, Joana, si quieren nos hace como un resumen así para las personas que tal vez ingresaron un poquito tarde a la transmisión, un resumen así general del proceso de compostaje.
Ok, perfecto. Bueno, básicamente para compostar necesitamos 3 cosas, que es un recipiente del tamaño que sea, como este balde de pintura o una botella de agua. Necesitamos el residuo orgánico y lo que es humedad siempre, o sea, poder tener el acceso a estar regando el compost. ¿Qué cosas puedo incluir en un compost? Todos los desechos de las frutas, desechos de comidas que no estén fritos ni revueltos con aceite cocinado. Puedo hacer las cáscaras de huevo, todo lo que viene del jardín, hojas secas, residuos del jardín. Ojalá las cosas como más orgánicas posibles. ¿Qué no puedo incluir? No puedo incluir pan, lácteos, carnes, y evitar un poco los cítricos. Los cítricos los puedo usar, pero de una forma muy controlada porque atraen mosquitos y esto nos pueden causar problemas, ¿verdad? ¿Qué más no puedo incluir? Lácteos, carne, bueno, el pan y el control de los cítricos, nada más. Recordar que el proceso de compostaje es un proceso aeróbico, requiere aire, entonces cualquier recipiente que yo tenga tiene que tener acceso al aire y es un proceso también de humificación. Entonces tengo que mantenerlo con aire y siempre húmedo. O sea, siempre cuando yo termino de hacer esto, tengo que regarlo, revolverlo y darle aire. Entonces esas son las características principales y la forma más básica de hacer un compostaje. Súper bien. Con esto estamos llegando al final de esta transmisión. Esperamos de verdad que haya sido de demasiado provecho, que hayan aprendido un montón y que puedan implementar esta práctica en sus hogares. Tal vez recordar la estadística que estaba dando Joana, que cerca del 50%, que es variable, ¿verdad?, para todos los hogares, pero cerca del 50% de los residuos que generamos en nuestros hogares son residuos orgánicos que estamos enviando a un relleno sanitario tal vez y que no están siendo aprovechados y que podríamos más bien aprovecharlos en hacer compostaje y sacarles ese valor agregado. Les invitamos a que compartan esta transmisión, recuerden, para que puedan participar en las rifas de la jardinera si aún no la han compartido, y les invitamos también a compartir la información que aprendimos hoy con nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros familiares, para que todos podamos implementar esta práctica en nuestros hogares. Recordemos que siempre muchas personas haciendo pequeñas acciones en distintos lugares podemos hacer grandes cambios, así que invitarlos a que implementen esta técnica. Muchas gracias a Joana por toda la información. Bueno, yo quiero agradecerles más bien por el espacio a ustedes y por permitirnos compartir toda esta información con ustedes. Además, bueno, les cuento que en Siembra Verde somos un espacio ahorita que se está dedicando como a la educación en temas de siembra y también en qué podemos usar esos siembros. Entonces, bueno, quería invitarlos el 26 de junio. Vamos a tener un curso sobre jabones naturales que hacemos con lo que se siembra acá en Siembra Verde. Entonces, bueno, pueden buscar más información en nuestro Instagram, siembraverde.cr. Entonces, ahí están todos los datos del curso para el 26 de junio para que nos puedan acompañar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Recuerden también que la transmisión va a quedar en nuestra página de Facebook para que la puedan ver, la puedan consultar cuando necesiten, cuando estén haciendo su compostera y algo se les olvidó, pueden regresar a ver la transmisión y recuerden compartir para que puedan ganarse la jardinera. Muchas gracias y esperamos que nos sigan en nuestras próximas transmisiones de Facebook.